Bueno, tal y como habíamos anunciado, es un placer recibir en la mañana de hoy al ingeniero Antonio Almonte. Él es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y miembro de la Comisión de Energía, ¿verdad? Sí, el director de la Comisión de Energía del PRM. Bienvenido al día. Muy buenos días. Y buenos muchas días. Gracias. Gracias a usted. Felicidades en su nuevo año. Muchas gracias. Además en su aniversario. Así es. Tengo entendido que cumpleaños el programa hoy. Así es, 23 años. 23 años, pasa el tiempo. Sí. Pasa el tiempo. Ingeniero, tuvimos la oportunidad de conversar con el administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, quien en una entrevista intentó explicarnos el proceso de venta al que pretende implementar el gobierno dominicano. Dice que muchas de las reacciones que hemos visto a través de los escritos de especialistas sobre la operación que propone el gobierno están equivocadas en la medida en que se ha malinterpretado la forma en la que el gobierno propone este negocio. Y quisiéramos empezar de inmediato por ahí. ¿Cuál es su opinión con relación a esta propuesta del gobierno de vender el 49 o el 50% de Punta Catalina? Bueno, lo primero es que a mí me preocupó mucho la intervención. Yo tuve la oportunidad de ver la entrevista y las explicaciones y me dejó más preocupado que antes. ¿Por qué? En primer lugar, porque el administrador de la central termoeléctrica se supone debe hablar con datos fidedignos, datos que lamentablemente no se publican, porque quizá el primer deber de él fue informar que en el portal de Punta Catalina, que tiene un portal, debió estar y no está, es un informe completo de cuál ha sido la relación de inversiones en Punta Catalina para incluso dejar las discusiones sobre cuánto es que se ha invertido, por renglones y el total, pero eso no lo hace público. Eso es como un secreto, siendo eso una inversión pública. En segundo lugar, porque en el relato que él hace hay cosas que no son ciertas, cosas fundamentales. Porque él dice que la venta a un inversionista privado implicaría que el gobierno se desfichara de la deuda de 1.750 millones de dólares. Y eso es un sofisma. La razón básica por lo que es un sofisma es que el gobierno no debe 1.750 millones de dólares. Nadie debe ahora mismo 1.750 millones de dólares. Esos 1.750 millones de dólares que él cita como deuda es la que tendría la empresa nueva firmada, Punta Catalina, si el Estado vende la central. O sea, si el Estado vende la central, para completar los 2.500, los 2.350, como dice él, entonces faltarían 1.750 y le daría un préstamo, se lo concedería préstamo a la nueva empresa para que lo pague en 30 años. Pero no es que es una deuda que existe. Entonces, él lo plantea. Pero entonces, ¿cuál es la deuda que existe? ¿Del monto total? No, entonces tampoco. El Estado no debe 1.750 millones de dólares. Esos 1.750 millones de dólares es lo que debería la central, la nueva empresa, si el Estado vende Punta Catalina. Pero él lo plantea como que la venta ayudaría a que el inversionista privado busque esos 1.750 millones de dólares para quitarle al Estado. ¿Libre de qué? De esa deuda. ¿Lo libere de qué? Pues él no tiene esa deuda. Esa deuda es un invento dentro de la ingeniería financiera para vender a Punta Catalina. Pero el gobierno no lo debe todo. No. El Estado ha invertido casi el 70% de la inversión de Punta Catalina fue del presupuesto nacional, que ya está invertido y está construida la central. Hay alrededor de 600 millones de dólares en bonos soberanos, tomados hace un par de años que se está pagando intereses y no sé si también capital. Que eso pasaría a la empresa. Bueno, es una deuda que tiene. Es una deuda de la empresa. Y tiene también una deuda de 361 millones de dólares con el pool de Banco Europeo, que lo está pagando. Y otra deuda, según información, en la línea de crédito con el Banco de Reserva, etcétera. El Estado tiene las deudas asumidas para terminar de construir Punta Catalina, están establecidas, tienen garantía soberana y bueno, y tiene una tasa de interés baja y se están pagando. Pero entonces el gobierno sí tiene una deuda. Sí, tiene una deuda, pero no es esa deuda a la que él se refiere. No es a esa deuda, él se refiere a 1.751 millones de dólares, que aquellas que yo te acabo de citar no son 1.751 millones de dólares. Claro. Es una deuda que rondará alrededor de 30 y pico por ciento de lo que va, de lo que ¿Y qué pasaría con esa deuda que tiene el Estado hasta este momento en caso de que se venda Punta Catalina? Esa es una deuda que tiene el Estado.
Si vende Punta Catalina, lo que uno supone es que esa central, que esa empresa, la nueva empresa deberá asumir también esa deuda, porque fue una deuda que se asumió para construir la planta. Y por consiguiente se supone que debe pagarse con la producción de la planta. Aquel que adquiera la planta tiene que tomar en cuenta eso y entonces asumirá la deuda y le pagará el Estado el costo total de la planta menos esa deuda, porque él la tendrá que pagar. Esa es la ingeniería que se supone que debe hacerse. Ahora bien, yo no quiero ir mucho por ahí. Quiero dejar claro que cuando él habla de que el Estado se desfichará de 1.750 millones de dólares, eso es un sofisma, porque el Estado no debe ahora mismo. Esos 1.750 millones de dólares es lo que debería la empresa Central Termoeléctrica Punta Catalina si el Estado vende la central. Si no la vende, ese 1.751 millones de dólares no aparecería en el relato. Pues usted me va a excusar, pero entonces yo digo, mientras el Estado no la venda, aunque digamos que sería la deuda que asumiría Punta Catalina, en este momento entonces esa deuda es del Estado. ¿Cuál? ¿Cuál deuda? A lo que me refiero es a lo que quisiera aclarar, porque si no lo entiendo yo, tal vez un segmento de la población tampoco. Digamos que los valores que nos presenta el administrador de Punta Catalina no son los reales, que no son 1.750, que pueden ser más, pueden ser menos. Hasta ahora, varios sectores dicen que en Punta Catalina se ha invertido, lo dijo él ayer, entre 2.350 o 2.500 millones de dólares hasta 3.000 millones, que es lo que alegan otros sectores. ¿Ese dinero en total se debe? Sí, pero pero déjame explicarte. Yo sé lo que tú quieres decir. Son dos conversaciones que tenemos. Pero claro, es bueno que todos entendamos. No, es claro. Él se refería ayer, entre otras cosas, a que la venta de Punta Catalina ayudaría a quitarse al Estado de encima una deuda de 1.751 millones de dólares. Y yo quiero aclarar ese punto. El Estado, esos 1.751 millones de dólares aparecen como deuda si se vende Punta Catalina. Porque lo que se ha dicho es que Punta Catalina se vendería por 2.500 millones de dólares. Entonces, la nueva empresa o los inversionistas aportarían 750 millones de dólares. Entonces, los 1.750 restantes para llegar a 2.500 se colocarían como deuda de la nueva empresa al Estado. Ahí es que surge los 1.750. No surge en la contabilidad de la construcción, sino en la operación de la venta. Entonces, lo que yo quiero decir, bueno, pero él está diciendo que le quitaría al Estado 1.750 millones de deuda, pero el Estado no debe esos 1.750. Eso es un invento en el marco de la estrategia de venta de Punta Catalina. Ahora bien, en lo que se refiere a cuánto debe el Estado sobre la construcción de Punta Catalina, ya eso es otra cosa. Y yo te he dicho, oficialmente, lo que se ha informado y aparece es 595, 600 millones de dólares por bono soberano aprobado por el Congreso hace un par de años, 361 millones de dólares aportados por el pool de Banco Europeo también en el 2015, por ahí, y se estima unos 300 millones de dólares de una línea de crédito con el Banco de Reserva y bancas nacionales. El Estado se asume que debe eso. El resto lo ha invertido el Estado de recursos del presupuesto nacional, mediante el no traspaso de la reducción de la tarifa y también, desviando o utilizando dinero del Fondo Nacional para la construcción. Entonces, la deuda se estima que tuvo el Estado para la construcción de Punta Catalina en alrededor de 1.200 millones de dólares. Pero esa es una deuda de la construcción, es una deuda que ya fue contraída, es soberana porque fue respaldada por el Congreso, es una deuda que se está pagando y es una deuda que se está pagando y se terminará de pagar con la producción de Punta Catalina. Ahora, lo que dice el administrador es que él no toca esa deuda. Es lo que dice el administrador, bueno, entonces nosotros vamos a vender Punta Catalina y lo vamos a vender con un esquema en donde la nueva empresa va a quedar debiendo 1.750 millones de dólares, que se supone incluye todo lo que el Estado ha invertido, que deberá incluir, valga la redundancia, lo que debe. Eso se supone. Entonces, con esos 1.750 millones de dólares, la empresa privada que compre Punta Catalina buscaría ese dinero, vendería esa deuda en el mercado internacional de capitales y con eso le pagaría al gobierno y el gobierno se quitaría de encima esa deuda. Bueno, pero los 1.751 millones de dólares aparecen como deuda que él presenta en el esquema
de la venta de Punta Catalina. ¿Cuánto realmente tendría que pagar un inversionista que quiera comprar Punta Catalina según las informaciones que usted ha manejado, que se ha hecho público? Es que depende, porque hay un asunto en que se tiene razón. El costo de inversión, es decir, la inversión total en un proyecto es una cosa. Lo que vale ese proyecto en el mercado internacional o en el mercado para la venta, ya eso es otra cosa, depende de su flujo de caja, de su competitividad, etcétera. ¿Qué sucede? Punta Catalina tiene una construcción tiene unos sobrecostos extraordinarios. Una central termoeléctrica de carbón como la de Punta Catalina debió costar entre 1.500 y 1.700 millones de dólares, no más de ahí, total, incluyendo el contrato más los gastos propios del dueño. Esta va a sumar más de 3.000 millones de dólares, pero no porque... Lo negó ayer el administrador. Está bien, pero él tiene que dar los... 2.300. Bueno, pero eso es un decreto. Mire, lo que es un decreto que él presenta. Yo le voy a decir lo siguiente. Mire, para que usted vea cómo que se está manejando la información con relación sí. Esto que está aquí es una nota de prensa del 2018, en donde dice, Rubén Bichara dice, inversión en Punta Catalina asciende a 2.117 millones de dólares. Aquí. Bien, yo le voy a decir lo siguiente. En el 31 de diciembre de 2017, según la Cámara de Cuentas, en el informe especial que hemos citado, la Cámara de Cuentas, era alrededor de 2.117, 2.120 millones de dólares. En el 31 de diciembre de 2017. Ahora yo le pregunto, ayer, ¿cuánto dijo el administrador de Punta Catalina? 2.350 a 2.500 Pero ¿cuánto millones? Finalmente decía él que terminaría costando Punta Catalina? 2.125 recibiría el Estado. 375 más 1.700. Ahora yo le pregunto a usted, desde el 2017 hasta 2019, 31 de diciembre de 2019, ¿no se ha invertido más? Mire, la Cámara de Cuentas en este informe especial habla de una inversión de cerca de 2.100 millones de dólares en esta investigación especial. 2.100 millones de dólares en Punta Catalina el 31 de diciembre del 2017. En esos 2 años que van, o casi 3 años, 2018, 2019, esos 2 años que van, de 2017 a la fecha, entonces no se ha invertido dinero. Pues mire, la razón por la cual el ministro de Hacienda ha dicho en ocasiones que 2.500 millones de dólares es porque esos 2 años de retraso ha implicado grandes inversiones en ingeniería, en recursos humanos, en intereses, en una serie de costos. Y a eso habría que sumarle los llamados costos del dueño, que son los gastos específicos que hace la CDE, que en este informe de los 2.100 y pico de millones de dólares invertidos según la Cámara de Cuentas en 31 de diciembre de 2017, casi 500 millones de dólares nada más hay que visitar y revisar este informe. Lo hizo la CDE fuera del contrato. ¿En qué cosa? Mire, solamente la línea de construcción costó más de 34 millones de dólares. Pago de intereses a los préstamos, 66 millones de dólares. Pago de comisiones financieras internacionales por las gestiones de préstamos, 30 y pico millones de dólares. Pago de publicidad, alrededor de 500 millones de pesos. Y pago, pues, de todas las asesorías legales, financieras, económicas, consultoría técnica de ingeniería, etcétera. Esos costos son normales y se abultan en la medida en que el contrato de construcción también es abultado, que los préstamos son abultados, o sea, son grandes préstamos para un proyecto que sea sobredimensionado, entonces trae como consecuencia al final unos costos de construcción muy elevados. Pero yo le puedo decir otro asunto grave de la intervención de ayer. De eso y de ese esquema. Vamos a hablar en breve. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos continuamos esta conversación con el ingeniero Antonio Almonte sobre el caso de Punta Catalina y la propuesta del gobierno de vender el 50% de esta obra. Bueno, seguimos en esta interesante entrevista con el ingeniero Antonio Almonte, del Partido Revolucionario Moderno, director del área energética de esta organización política y miembro de la Comisión Ejecutiva. Usted señalaba
que tenía otras observaciones Claro, importantes. que quizás es lo más importante. A la entrevista al administrador. Quizás es lo más importante. ¿Cuáles, son dos por ejemplo? puntos que son muy preocupantes. En el esquema que presentaba ayer el administrador de Punta Catalina, él lo que está proponiendo es que nosotros nos metamos de nuevo en un contrato tipo Coyentri, solo que más largo. ¿Cómo así? Pero claro, Eso usted sabe que el contrato Coyentri, sí, licitado a final de los 90 y creo que aprobado finalmente en diciembre del 1999, con garantía soberana del Estado, es un contrato de 20 años de duración que firmó el Estado Dominicano con esa firma eléctrica, que obligó al Estado Dominicano a pagar un promedio de $50 millones anuales durante esos 20 años como pago por capacidad. Y había que pagarlo estuviera encendida o no la central. así es. La razón básica, el racional, el fundamento de ese tipo de contrato es que el pago de capacidad es el que utiliza el inversionista para pagar la deuda que tiene con los bancos y que no depende de si la planta produce o no energía. Entonces, el que tiene que tener cuidado es el que contrata para no amarrarse en un proyecto que eventualmente después no puede comprar la energía porque es muy cara. Entonces, lo que propone el administrador de Punta Catalina y el gobierno es que el Estado Dominicano, porque cuando él dice que el inversionista privado tomará esa deuda de 2.750 millones y la venderá en el mercado internacional que le prestarán para él devolverla al Estado Dominicano, había que preguntarse, ¿en base a qué la banca internacional le va a prestar 1.750 millones de dólares a un inversionista para invertirlo en una planta de carbón en República Dominicana? De la única manera que eso se hace es con un contrato PPA de compra y venta de energía soberano, una garantía soberana que le dé el Estado Dominicano porque tiene que aprobarse en el Congreso, que le hace al Estado Dominicano garantizar esa deuda a través de las empresas distribuidoras de electricidad que se comprometen a comprarle a precio fijo, alto, la electricidad a ese inversionista. ¿Por qué alto? Alto por dos razones, o por una razón fundamental. Él decía que el gran beneficio del Estado Dominicano es porque los intereses que va a pagar son elevados y por consiguiente el Estado Dominicano recibe mucho dinero. ¿Y quién va a pagar esos intereses? ¿El inversionista privado? No, señor. Esos intereses los va a pagar usted y yo. Lo paga el dominicano que compra la energía porque ese inversionista privado va a recuperar lo que tome prestado. La inversión que haga lo va a recuperar con la venta del producto y el producto se llama energía, kilovatio hora. Y el precio de ese kilovatio hora tiene que incluir la posibilidad de recuperar lo invertido. Nosotros pagaremos esos intereses altos que él lo vende como una gran noticia. No es más que perjuicio para el ciudadano, que es el mismo que va a pagar la energía, para que él pueda repagar su deuda de inversionista privado. El pueblo, en el esquema del administrador de Punta Catalina, escúchame, el pueblo dominicano va a pagar Punta Catalina 2 veces, porque ya la pagó con la inversión que ha hecho, está construida, y se construyó con inversión del presupuesto nacional, con los préstamos que hizo que estamos pagando. Y ahora, al venderse al inversionista privado, colocará en el precio del producto, el kilovatio hora, un porcentaje que corresponde a la amortización de esa deuda que él va a contraer. Y que lo va a pagar el que le compre energía, que somos quienes, los mismos que la construimos. O sea, nosotros construimos la central, le prestamos el dinero al inversionista privado y después le pagamos también los intereses a través, y de esa manera vamos a pagar 2 veces Punta Catalina. Eso es lo que debió explicar él. Y además, él debe explicar cómo es que el inversionista privado va a conseguir los 1.750 millones de dólares. ¿Quién va a ser el garante para que la banca internacional preste 1.750 millones de dólares en una inversión en carbón mineral, que sabemos nosotros que está prácticamente vedado en términos financieros? El garante es el Estado, a través de unos contratos PPA que van a tener garantías soberanas porque van a ser aprobados en el Congreso. Ahora, y amarrará ese esquema que él presentó ayer, amarrará a la sociedad y al pueblo dominicano, al Estado dominicano, por 30 años para comprar una energía alta, porque ese costo de capital tiene que colocarse en el precio de capacidad de la energía que usted va a pagar, que usted paga 2 componentes, el valor de la capacidad instalada más el valor correspondiente al gasto de combustible, en este caso el carbón. Y el componente que va a pesar y que va a ser casi fijo es el de capacidad instalada. Y nosotros vamos a amarrarnos con una tecnología
obsoleta por 30 años a un precio elevado que va a generar en el mercado eléctrico dominicano lo que yo llamo una rigidez de precio alto, en un tiempo de plena revolución tecnológica en lo que se refiere a combustible barato, como es el caso del gas natural, que hay un exceso de oferta, como es el caso de los derivados del petróleo que van cayendo, y como es el caso de las renovables, y las innovaciones tecnológicas que hacen cada vez más barata la producción de electricidad, porque la tendencia del mundo es el abaratamiento del abastecimiento de energía eléctrica. Amarrarlo por 30 años es casi un abuso. De Punta Catalina, Jaime Aristi Escuder, decía ayer, reiteraba ayer, que Punta Catalina va a dejar unos beneficios de alrededor de 240 millones de dólares al año. Lo ha dicho en más de una ocasión. Si estamos hablando ya de ganancias, habló de beneficios. Entonces, y decía que con la inserción de esta planta se garantiza un precio barato de la energía. Entonces, tomando en cuenta su exposición anterior, quisiera que usted nos explique si es posible lo que nos está proponiendo el administrador de Punta Catalina. Él dice que ahora mismo se está vendiendo por debajo de los 10 centavos el kilovatio hora. Él tiene que explicarle al pueblo cómo él lo sabe y qué es lo que sabe. ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando esos inversionistas privados compren a Punta Catalina y tomen esa deuda de 1.750 millones de dólares en el mercado internacional, son esos inversionistas privados, en función de sus deudas, de lo que le costó el capital que adquirieron y de cuáles son sus expectativas de margen de beneficio y cuáles son los riesgos que estime en un mercado eléctrico como el dominicano y en una tecnología como la de carbón. Son esos, los nuevos propietarios, los que van a establecer en cierta medida a cómo es que van a vender la energía. ¿Variaría esto si el Estado dominicano administra? No, ellos van a administrar porque ellos van a ser propietarios y van a administrar la central. Y ellos, en función de su estructura de costos y de sus expectativas, van a negociar el precio del kilovatio hora que se va a establecer en el contrato PPA. Y por eso lo que corresponde ahora y lo que debería hacer la administración de Punta Catalina y el Ministerio de Hacienda es publicarle al pueblo dominicano cuál es el esquema y la estructura de ese negocio. Porque tenemos ejemplos. Mire, eso que yo tengo aquí es parte del contrato Coyentri. Tenemos ejemplos. Nosotros negociamos el Estado Dominicano negoció a final de la década del 90 un contrato para la construcción de esas 3 unidades de 100 megavatios cada uno que se instalaron en San Pedro de Macorís. En el momento en que se negociaron, bueno, pues había un precio más o menos aceptable, había una situación tecnológica, pero ¿qué pasó 3, 4 años después, 5 años después? Que los precios de los combustibles hicieron revolución y el parque energético de generación República Dominicana experimentó cambio y no era sostenible los precios que tenía que vender o podía vender Coyente, y tuvimos entonces que pasarnos el resto de los 20 años pagando capacidad casi sin consumir la energía. Entonces, para nosotros repetir eso, ahora 30 años, deberíamos conocer mejor los detalles de ese tipo de transacción, porque ese contrato que se va a firmar por 30 años con el inversionista privado podría contener cláusulas que obligue al Estado Dominicano y al pueblo dominicano de seguro a que tiene que pagar esa capacidad durante 30 años, truene, llueve. Pero yo preguntaba que si habría una variación si el Estado administra. No se ha hecho el negocio. Si el Estado administra esos intereses que él lo vende como un gran negocio, pues no tiene que hablarse de eso. Porque si el Estado si el Estado se queda con la propiedad de la planta, no tiene que tomar más préstamos, no tiene que colocarles intereses, no tiene que amortizar a 30 años. La planta de carbón pueden durar 45 o 50 años. Puede calcular una amortización a 40 años. Punto de vista es decir, esas deudas y esos intereses, esos sobrecostos, de eso no tiene que hablarse si el Estado es propietario, porque ya él construyó su planta. ¿Cuál es su recomendación o su valoración de lo que debe hacerse entonces en estos momentos una vez construida Punta Catalina? Nosotros hemos planteado, cuando digo nosotros quiero decir el equipo de energía del Partido Revolucionario Moderno y la alta dirección del partido, por una evaluación concienzuda que hemos hecho de las circunstancias, es que ya construida Punta Catalina, el Estado lo que debe es hacer una licitación internacional para contratar una firma que se encargue de operación y mantenimiento de la termoeléctrica
Esos contratos pueden ser de 5 años prorrogables y con la administración de la planta colocada en línea y produciendo y con los gastos de operación y mantenimiento, que hay que hacerlo como quiera, se pague ese contrato. De esa manera se garantiza que la central sea administrada y operada, técnicamente hablando, de manera correcta, porque esa firma es la que se va a encargar de designación de personal, de mantenimiento y compra de repuestos, etc. Y el Estado va a percibir los beneficios financieros. Si a la vuelta de 8 o 10 años, dependiendo de la evolución del mercado eléctrico, la situación energética mundial, etcétera, el Estado considera otro esquema que puede ser venderla totalmente o parcialmente, vender una de las centrales, esa es otra cosa. Pero en lo inmediato, lo que nosotros recomendamos es que el Estado se preserve, porque esa es la única manera que va a poder energía barata de Punta Catalina. El inversionista privado va a ponerle costos elevados al precio final, que no va a ser de menos de 8 centavos, mínimo 10 centavos, para tener los beneficios, que él debió calcularlo bien, neto, de 240 millones de dólares. Sí, usted tiene que tener un esquema de venta con la producción total que va a ser Punta Catalina alrededor de 10 centavos de dólar. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Antonio Almonte, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, presidente de la Comisión de Energía de esta organización política. Gracias por compartir con nosotros sus reacciones a esta entrevista. Pues estaremos dándole seguimiento al caso de Punta Catalina. A ustedes las gracias por acompañarnos, no solamente hoy, sino durante estos 23 años. Estamos de fiesta en el día. Nos encontramos mañana de nuevo.